El currículo en la ciudad. Informe de salida pedagógica, Museo Cementerio San Pedro. El Cementerio San Pedro es uno de los mausoleos más emblemáticos de la ciudad de Medellín, en cuyos alrededores se encuentra el barrio Buenos Aires, que es uno de los barrios más populares de la ciudad, el cual posee una rica historia cultural, pues en él pueden evidenciarse diferentes manifestaciones artísticas y culturales, tales como murales, teatros y galerías de arte que reflejan la identidad de los habitantes del barrio. Además, a pocos minutos del cementerio se encuentra el centro de Medellín, donde se puede disfrutar de la arquitectura propia de la ciudad, así como de una amplia variedad de restaurantes, bares y tiendas. El Museo Cementerio San Pedro está dividido en diferentes zonas, como la de los nichos, la de tumbas y la de mausoleos. Este lugar también cuenta con diferentes capillas y salones de velación para que los familiares de los difuntos puedan despedirse de sus seres queridos. Guiándonos meramente por la apariencia de las diferentes tumbas y mausoleos de este lugar, podemos darnos una idea de que aún dentro de estos espacios es evidente la desigualdad cotidiana del país que los contiene. Pues al hacer el recorrido por los mausoleos ornamentados precisamente, se intuye pues que son estos los lugares de descanso de personalidades importantes quienes hicieron historia, mientras que otras pequeñas tumbas más sencillas son el lugar último para los cuerpos del vulgo, evidentemente, de los que no tuvieron derecho a una historia. En este sentido, podríamos decir que en el Museo Cementerio San Pedro se presenta una idea de sujeto histórico, pues dentro de las actividades que allí se desarrollan se vive un ambiente no solo póstumo, sino de aprendizaje y reflexión al pasado. Sin embargo, en esta pretensión de conocimiento se omiten algunos de los detalles negativos del sujeto partícipe del conflicto y la violencia. Sucesos que afectaron no solo al país en términos históricos, sino que también significaron un dolor profundo en las periferias de la ciudad, lo cual, aunque presente, no tiene el papel que se merece dentro de este lugar que alberga una gran cantidad de cuerpos de personajes importantes para la historia nacional, pero también a ciudadanos del común, cuyas luchas particulares hicieron parte de la búsqueda de la paz anhelada por nuestro país. Sin embargo, el Museo Cementerio San Pedro es un lugar de aprendizaje, pues la ciudad, en su deber educador, posee dentro de sus espacios diferentes aspectos didácticos y elementos curriculares que propician el aprendizaje dentro de la misma, no solo académico, sino también histórico y cultural. Es importante tener en cuenta que los ciudadanos comunes, cuyas luchas particulares también forman parte de la construcción de la paz en Colombia, están enterrados también en el Cementerio San Pedro. Estos ciudadanos también merecen ser reconocidos y recordados por su contribución a la historia del país y por los desafíos que enfrentaron en sus vidas. Este lugar abre las puertas al currículum de la ciudad y no debe limitarse a una narrativa única y positiva, sino que debe incluir la deconstrucción crítica de esta narrativa y la posibilidad de otras miradas y lecturas que subviertan la versión oficial de la historia. Es importante que el Museo Cementerio San Pedro incluya la diversidad de voces y experiencias que han contribuido a la historia del país, incluso aquellas que han sido olvidadas o marginadas. Dentro de nuestra visita virtual encontramos un lugar que se ha convertido en un espacio de reflexión sobre la historia y la cultura del país, brindando importancia a algunos personajes importantes para la historia nacional. Sin embargo, este enfoque positivo puede ocultar algunos detalles negativos sobre estos personajes y sobre la historia del país en general, incluyendo algunas épocas de conflicto que marcaron nuestra historia. Un aspecto bastante notorio a destacar durante nuestra visita son las inscripciones en las tumbas y monumentos, las cuales reflejan la fe católica predominante en la región, en la época en que se crearon. La religión católica ha sido una parte importante de la cultura colombiana durante muchísimos años y es probable que haya influido en la forma en que se representan los hombres y las mujeres en los artefactos, ya que pueden ser un reflejo de los valores y las normas de la época en la que se crearon, y que esto puede estar en desacuerdo con los valores y normas actuales. Es importante tratar los artefactos funerarios con respeto y comprensión de su contexto histórico y cultural.
Finalmente, nuestra visita al Museo del Cementerio San Pedro fue un espacio valioso para aprender sobre la historia y la cultura de Colombia y cómo algunos de esos espacios se pueden convertir en momentos de enseñanza, pero también consideramos que es importante que se incluyan perspectivas críticas y diversas que reflejan la complejidad de la historia del país, ya que aún se pueden observar espacios en general que no fomentan una comprensión más profunda y completa de su significado y su impacto a nivel social. Muchas gracias.